Y os invito a leer en Juan 7, el Evangelio de Juan, el capítulo 7, y vamos a leer del 37 al 52. Juan 7, del 37 al 52, dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él por la noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, está aquí la palabra del Señor. Cuando buscamos signos de cualquier tipo de vida, por ejemplo en la Luna o en Marte, normalmente lo primero que hacemos es buscar si hay evidencia de agua. El agua es el símbolo de la vida, y la vida en la Tierra, como sabéis todos, no sería posible sin ella. Y en la Biblia el agua se asocia tanto a la vida física como a la vida intelectual. Y vemos este simbolismo sobre todo en los primeros capítulos de este Evangelio de Juan. Y la palabra viva tiene un significado especial en las Escrituras porque nos está hablando del Espíritu Santo. Pues vamos a hacer una pequeña oración y continuamos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, de vida que nos has regalado, Señor. Un día más que nos permite, Señor, estar aquí reunidos, Señor, de poderte haber alabado con nuestras canciones, Señor. Y gracias, Señor, porque ahora, Señor, tenemos este tiempo, Señor, de edificación, Señor, y de abrir la palabra. Y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en todo aquello que se diga hoy, Señor. Y como antes ha dicho nuestros hermanos, que todo aquello que digas, que salga de mi boca, Señor, sea la verdad, Señor. Que sea el motivo por el que tú en su día lo diste, Señor. Y te pedimos que la palabra no vuelva en esta mañana a ti vacía, Señor. Pues Padre, abre los corazones, Señor, de las personas que están aquí, y a mí, Señor, dame palabras para poderme explicar bien, Señor. Pues te damos las gracias y lo hacemos en nombre de Jesús. Amén. Lo primero que hace el texto es decirnos que se estaba celebrando una fiesta. Y quisiera hacer algún comentario sobre esta fiesta para que se entienda mejor el momento. No se trataba de la Pascua, la primera fiesta de primavera y del calendario judío, sino que estamos hablando de la última fiesta de todas, la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Esta fiesta era conocida, como he dicho, también por la fiesta de las enramadas, haciendo alusión a los habitáculos de ramas y de arbustos que se construían el pueblo hebreo en el desierto en su travesía que duró 40 años. Cuando Dios mandaba parar, ellos lo reconstruían, lo montaban, ahí vivían, se protegían del sol y por la noche dormían ahí. Y cuando el Señor mandaba otra vez ponerse en marcha, recogían todos y seguían por el camino. Y en esta fiesta se conmemoraba ese momento en que los judíos abandonaron sus viviendas provisionales de ramas en el desierto para ocupar sus viviendas definitivas en la otra orilla del río Jordán. Los judíos dejaban de ser un pueblo itinerante que viajaba de un sitio para otro y se convertían en un pueblo sedentario, ocupando pueblos que ellos no habían construido y campos que ellos no habían labrado. La promesa de Dios de darles una tierra que emanaba leche y miel se hacía realidad. Y aquí hay un mensaje doble para los que hemos creído, porque nosotros
Abandonaremos nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo provisional, y nos dará el Señor uno definitivo. Y también nuestra residencia en esta vida también es provisional, y al pasar nuestro Jordán, a través de nuestra muerte, entraremos en la tierra prometida. Dice el Señor, voy a preparar lugar para todos vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese lugar que prepara el Señor es nuestra tierra prometida, la ciudad celestial, que será nuestra residencia definitiva por toda la eternidad. Como veis, por lo que representa esta fiesta, no es casualidad que sea la última fiesta que celebraban. Era, como digo, la última fiesta que celebraba Jesús antes de su última Pascua. Faltaban 6 meses para que el Hijo de Dios muriera en la cruz e ir a su morada eterna junto a su Padre. Juan 7:34, me buscaréis y no me hallaréis, porque donde yo estaré, vosotros no podéis venir. De momento, porque nuestro destino es ir con Él. Y como decía, era el último gran día de la fiesta de los tabernáculos. Jesús, al igual que la mujer samaritana, les ofrecía, al igual que hace hoy, un agua que salta para vida eterna, que te llena de paz interior, que llena ese vacío existencial que nos persigue y que nos hace sentirnos amados y protegidos. El requisito para esta plenitud espiritual es tener sed. La sed de la que habla Jesús no es una sed física, sino una sed espiritual. Sed significa una tendencia irresistible a saciar esa necesidad. Sed es el deseo desesperante por llenar un vacío que se llena solo con el agua que Él te da. El que tiene sed viene a Cristo, cree en Él y satisface su sed, y luego se convierte en una fuente que satisface la sed de otros. Nosotros podemos producir esa sed de Dios en otros para que esos otros se acerquen a Jesús y beban. Estas son las aguas de las que Jesús nos está hablando, ríos de agua viva. No es algo, Jesús está hablando de alguien, de una relación personal con el Espíritu Santo. Habla de agua viva, que corre, que se mueve. Por eso Jesús no habla de ríos y no habla ni de lagos ni de estanques. Jesús dice, venid a mí. No dice de ir a otro lugar ni a otra persona. Él es el único que puede saciar esa sed en donde podemos encontrar la vida. Por lo general, el agua de un río corre. Siempre está corriendo, de igual forma que el agua, si se estanca, se hace impura. Al cristiano le pasa exactamente lo mismo. Si se estanca, pierde todas las propiedades, entre ellas la de propagar esa vida a otras personas. La gente que en aquel entonces era muy ignorante, se limitaban a trabajar de sol a sol y el sábado acudían a las sinagogas donde los sacerdotes y los escribas, los fariseos, les adoctrinaban por caminos de muerte. De ahí que Jesús se enfade y discuta tanto con ellos, porque son ciegos que guían a otros ciegos que ni entran ni dejan entrar a los demás. Jesús habla una y otra vez de corazones que no quieren creer, corazones que se resisten. Para ellos no importa nada de lo que Jesús haya dicho, ni de los milagros que hayan visto. No importa que no puedan explicar las maravillas que hace, ni puedan explicar por qué las palabras de Jesús penetran en ellos como cuchillos. A pesar de todo, se resisten a creer en Él. Los escribas y fariseos deberían de ser los que mejor entendieran a Jesús por ser los que tenían un mayor conocimiento de las Escrituras, pero lejos de estos eran sus peores enemigos, porque ellos ven peligrar su estatus social, su protagonismo, la ley de Dios de la que eran guardianes. Aunque no debería de extrañarnos esto, porque como un ejemplo de corazón podrido, ahí tenemos a Judas, un testigo de Jesús las 24 horas del día. ¿Qué maravillas no habrá oído de su propia boca de Jesús? ¿Cuántos milagros no vio que ni siquiera tenemos recogidos en la palabra? Y aún así no creyó. ¿Cuánto no se tuvo que resistir Judas para no convertirse? ¿Cuánto no tuvo que luchar para decirle continuamente al Espíritu Santo no? Las palabras de Jesús se han expuesto a oído de todos por prácticamente 3 años, pero el impacto producido no es el mismo en los distintos corazones. Unos pocos creen que es el profeta, otros muchos creen que es un impostor. Pero Jesús no nos llama para que estemos indecisos. La revelación de Jesús crea una situación en la que los judíos y nosotros debemos de tomar una decisión.
Algunos aceptaban que Jesús era el Mesías por sus palabras, otros por sus milagros. Algunos, ni dándose con las evidencias en plena cara, aceptaban, y otros, antes de aceptarlo, debían de convencerse muy bien. Jesús para muchos no puede ser el Cristo, porque es Galileo, y la palabra deja claro que el Mesías sería judío y que sería descendiente del linaje de David y nacido en Belén. Y todo esto se cumplía en Jesús. Pero ellos en realidad nunca buscaron descubrir las evidencias que tenían delante de ellos. ¿Por qué? Porque no querían creer. Les daba igual. Ni siquiera le dieron una oportunidad a la duda. Jesús les dijo que en Él serían verdaderamente libres y los judíos les respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y es que nos podemos engañar a nosotros mismos, como se engañaban ellos. Estaban mintiendo cuando dijeron eso a Jesús. Habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos en Babilonia, estuvieron sometidos a los selúcidas y en el momento en el que estaban diciendo esto estaban bajo el yugo romano. ¿Cómo pues decían que no habían sido esclavos de nadie? Eran esclavos, pero no lo percibían, de la misma manera que los incrédulos son esclavos, pero viven y se manifiestan sin reconocerlo. El Señor dice que los hombres son esclavos, y todos tenemos un concepto de la esclavitud que no vemos en nosotros, y más cuando nos dicen que lo somos del pecado, que es una cosa muy ambigua para el incrédulo. Pero es cuando queremos dejar el pecado, cuando le queremos decir al pecado basta, es cuando nos damos cuenta de que el pecado siempre está ahí. Creíamos que lo teníamos bajo control, que lo podíamos dejar el pecado cuando nosotros quisiéramos, y nos hemos dado cuenta de que no es así, de que el pecado lo permanece, que lo tenemos que estar sujetando continuamente, porque nuestra naturaleza es así, no la podemos cambiar. Queremos dejarlo, pero no podemos. Y solamente hay una manera de vencerlo, y esa manera no está en nosotros. Solo Jesús pudo y lo hizo desde la cruz. De ahí que dijera: sin mí nada podéis hacer. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Has de buscar. No te creas lo que yo hoy te pueda decir. Investiga si es cierto, porque te puedo estar engañando y no te serviré de excusa cuando estés delante del Señor. Las altas esferas del Sanedrín toman una decisión y mandan a varios alguaciles a prender a Jesús. Lo hemos leído hace un momento. Los guardias reconocen la autoridad de la palabra de Jesús y en su respuesta dijeron: nadie jamás ha hablado como este hombre, como este hombre. Ellos reaccionan, pero eran incapaces de ver más allá. Se han sentido impotentes ante su palabra, pero dijeron: este hombre. Nadie veía el Mesías en él. Y los escribas, mientras se convierten en la vara de medir para todos. ¿Acaso alguien de nosotros se ha convertido o ha creído en él? Es decir, aquellos que no piensen como nosotros están equivocados. La verdad está en nosotros. Tanto los guardias como Nicodemo son unos malditos ignorantes de la ley. Nicodemo, uno de ellos, como dice la palabra, no plantea al resto de los fariseos la cuestión del lugar de su nacimiento, de la genealogía de Jesús. Nicodemo aún va más lejos al preguntar a los fariseos: ¿por qué condenan a Jesús si antes no lo escuchan? Pero no había en la ley ningún precepto legal que exigiera escuchar al acusado cuando las evidencias eran aplastantes. De hecho, Jesús ya estaba condenado mucho antes de que lo oyeran. Ya lo habían decidido. Podías condenar a alguien a través de 2 testigos, pero no podías rebatir para defenderte si no te dejaban hacerlo. Y es curioso porque los romanos sí que lo permitían absolutamente en todos los casos. Y cuando Pilatos le ofrece la oportunidad a Jesús de hablar, dice la palabra, Jesús calló. La palabra nos dice que la mujer samaritana iba al pozo por agua, como siempre, a una hora inapropiada, cuando más calor hacía, porque así se aseguraba que no se encontraba nadie por el camino, porque era una pecadora entre su pueblo. Pero hoy se encuentra con Jesús, al igual que tú, y Jesús le hace una invitación sorprendente, como te la hace a ti. Hubo un contexto para la mujer en el pozo. Hubo un agua real, un pozo real, una necesidad real. Ella iba por agua para satisfacer su sed física,
y Jesús lo aprovecha para hablarle de otra sed y de otra agua para satisfacer su espíritu. Un agua que satisface el alma y por la que nunca más volverá a tener sed. Y Jesús te invita a que bebas de esa agua. Pero ¿cómo respondemos a esa invitación? Porque admirar a Jesús, estar impresionado con Él, decir buenas palabras o admirarlo, eso es insuficiente. Eso no nos saca del pasillo hacia el infierno. Porque ningún tipo de reconocimiento superficial de Jesús es suficiente. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esa invitación? Cuando me convertí, comprendí que yo había actuado como esos fariseos. Había sido hasta ese día uno de esos furiosos fariseos dispuestos a que la semilla del Espíritu del Evangelio no prendiera en mí. Yo luché para no convertirme y perdí. Bendita derrota. Por eso comprendo que si llegué a la conversión no fue porque yo le hubiera dado una oportunidad a Dios, sino porque Él decidió dármela a mí. Los fariseos, aunque la ley no lo decía, se habían inventado una tradición. Perdonadme si doy muchos datos, pero aparte de que soy dado a darlos en Vendrell, como no hacemos estudios, pues aprovecho para darlos, ¿de acuerdo? Y como os decía, se habían inventado una tradición durante esta fiesta de las enramadas, porque traían ramas de árboles y con ellas rodeaban el altar mayor del templo, creando una especie de cubierta sobre él, representando al tabernáculo original que era de piel de castor y que estuvo 40 años vagando por el desierto. Así que ellos lo cubrían con estas ramas y formaban esa cubierta. Y el sumo sacerdote entonces cogía un cazo de oro e iba al estanque de Siloé y llenaba el cazo de agua y volvía al templo y lentamente lo derramaba sobre esa cubierta que habían hecho, simbolizando el agua que Dios había provisto a Israel en la roca de Meriba. Y esto lo hacían porque la fiesta, por tradición, también se había convertido en una petición de agua a Dios. ¿Por qué? Porque la época de las lluvias tempranas estaba al caer y todas las cosechas dependían de la abundancia de esas lluvias. Y cuando él vaciaba el agua, nos dicen los historiadores, que el pueblo recitaba a Esaías 12:3, que dice: con gozo sacaremos el agua del pozo de la salvación. Con gozo sacaremos el agua de los pozos de la salvación. El pueblo recitaba este pasaje de Isaías y enseguida cantaban los salmos del 113 al 118, gritando entre salmo y salmo, Hayei, que significa aleluya. En ese momento que vaciaban el cazo, pedían a Dios para que siguiera proveyendo el agua. Y quizás en ese momento en el que pedían agua a Dios haya sido la ocasión en que Jesús, puesto en pie y a gran voz, dijo, versículo 37, el que tenga sed, venga a mí y beba. Esta fiesta, como todas, era un recordatorio de muchos años atrás, pero estaban muy lejos de entender que fue Jesús quien salvó los primogénitos de Egipto, que fue Jesús quien los liberó de la esclavitud, que Él fue el pan del cielo, que fue el torbellino de polvo y de fuego por la noche, que fue el agua que calmó su sed, que fue la serpiente que levantó Moisés en el desierto, y ese mismo Dios, puesto en pie en el templo, les insta a acercarse a Él por su salvación. Y es ese mismo Dios que, puesto en pie, llama a tu puerta para que tú le abras. Porque como dice la palabra, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él llama, pero te corresponde a ti abrir. 6 meses después de esta fiesta, hay un incidente que sucede ante el gobernador Pilatos. Por un lado, él tiene una multitud que está gritando para que mate a Jesús. Ellos no tienen pruebas de nada contra él, pero están decepcionados. Esperaban otra cosa. Imaginad el momento, toda la gente expectante, y sale Jesús, después de haber sido azotado, denigrado, habiendo sufrido abusos y atropellos. ¿Este es el Mesías en el que habíamos puesto nuestra esperanza de una vida mejor? Míralo, si apenas se puede aguantar de pie. Lo han derrotado. No es Dios como decía. Nos han engañado con sus trucos. La esperanza en el Mesías que esperaban muchos, en él se ha derrumbado.
Y Pilato sabe que es inocente, pero puestos a elegir, prefiere quedar mal con una persona que además va a morir que con todo un pueblo que además le amenaza con ir al César. ¿Y qué dice el pueblo? Sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y de esta manera se hacen malditos y responsables delante de Dios. Y llegó el día, tal y como Jesús profetizó. Después de un asedio de 3 años, Jerusalén sería destruida. El templo reducido a escombros, donde, como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Jerusalén saqueada, 500.000 muertos, 3 años de hambruna tan grande que muchas madres se comían a sus hijos. Jesús murió. Había tenido el lugar más grande de la historia, pero casi nadie se enteró. Al día siguiente, el pastor volvió a sus rebaños, el agricultor a sus campos, el artesano a sus talleres. Nadie buscaba a Dios. Entonces, se trata de tener sed. Como el carcelero de Filipos que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es un alma sedienta de sed, que clama. Y la segunda acción es, venga, el que tenga sed, venga a mí. Significa el acercarse a Él, aceptar esa invitación, es verlo a Él como la única fuente de agua que satisface el alma. Venga a Cristo significa ir con todo tu corazón y con toda tu voluntad para entregárselo a Él. Y quien lo entiende le da la espalda al mundo, abandona su pecado, abandona su confianza en uno mismo y se arroja a los pies de la gracia del Señor. A nadie más se puede ir. Él es el camino, la verdad, la vida. El único requisito es tener sed y no equivocarse de fuente. Tener sed no es moralidad, no es ser religioso, no son buenas obras. Él dice que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué significa creer en Él? Significa tener esa sed, venir, beber. Pero esto es simplemente una manera teórica y teológica de expresarlo, porque creer en Dios es abrazarlo, confesarlo como Dios, como Salvador y como Señor. Esa es la invitación del Evangelio. Y esta fue la rutina diaria que tenía el Señor cada vez que salía a predicar a la gente. A una nación que siguió rechazando y tomando la decisión equivocada. De ahí que Jesús les dijera tantas veces a los fariseos, ¿por qué no queréis oír? ¿Por qué no escucháis mi palabra? ¿Cómo tengo que deciros que el Padre y yo uno somos? Si hubieran indagado, quizás hubieran descubierto que Jesús no era galileo como decían, nació en Belén, era judío. Pero claro, tampoco podemos creer en Jesús porque lleguemos a conclusiones razonadas. La conversión no es eso, no es convencerse, sino convertirse, no adulterar el cerebro, sino el corazón. No creemos en Jesús porque conocemos su vida o porque no lo han dicho en la iglesia o porque lo ha dicho el pastor, sino porque Él vive en nosotros y formamos parte de Él. Jesús es una experiencia de vida, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. La incredulidad de ellos la basan en la ignorancia. En aquella época, los fariseos, diciendo que de Galilea no se había levantado profeta. Pero aún así los fariseos estaban equivocados otra vez, cuando decían que de Galileo no se había levantado profeta, porque Nahum, Oseas y Jonás fueron galileos. Cuando cada uno de nosotros, hermanos, nos convertimos, no hizo el Señor un milagro particular para cada uno de nosotros, para que entonces nos convirtiéramos, sino que el milagro real fue la misma conversión. Los creyentes cuando nos convertimos, por lo general somos ignorantes en el 90% de la revelación de Dios. Pero es que aunque muriéramos sin entender nada más, ya sería suficiente. Cuando un niño nace, ¿qué sabe de la vida? Nada, pero está vivo. ¿Qué entendió el Evangelio? El ladrón, ¿qué supo el ladrón que moría junto a Jesús del Evangelio? Nada. ¿Hizo el ladrón un curso acelerado de cristiano? ¿Jesús hasta que murió le estuvo explicando la palabra? ¿Se bajó de la cruz para hacer grandes obras? El ladrón solo pudo mantener su fe el tiempo que duró su agonía. No necesitó nada más. Nosotros somos como aquel hombre ciego que fue cuestionado sobre Jesús. ¿Quién sea Él o de dónde vino? No sé, no lo sé, pero esto sé, que yo era ciego y ahora veo. Y esto mismo fue nuestra experiencia, porque también estábamos ciegos y pasábamos a verlo todo muy claro,
Pero Él, ¿qué motivos tuvo para elegirte a ti? ¿O para elegirme a mí? ¿Qué falta le hacía yo? ¿El creador del mundo me necesitaba a mí para algo? No. El alfarero, que es Dios, hizo de mí lo mismo que de vosotros, si habéis conocido al Señor, un vaso para honra. Fue su decisión, no la mía. ¿Por qué? No lo sé. Llevo 37 años preguntándome esto y todavía no lo he descubierto. ¿Y cómo no voy a estar contento y agradecido de que el Señor me haya elegido a mí para creer en Él? El Señor sabe mejor que nadie qué es lo que el alma necesita. Él nos ha creado y conoce perfectamente nuestra sed espiritual, intelectual y emocional. Pero eso, el único que puede dar plena satisfacción a todo es Él. Necesitamos de esa agua viva. El mundo busca en vano llenar ese vacío sin tener en cuenta a Dios. Intenta hacerlo con vacaciones, con deportes, con drogas, con trabajo, con nuevas relaciones, pero el vacío persiste. O en el mejor de los casos, la satisfacción que pueda sacar dura 2 días. Entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? El error del hombre moderno es el mismo que ya advirtió Jeremías al pueblo en Jeremías 2:13. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Os dais cuenta de la gran diferencia con el agua viva? El agua viva te la ofrece Jesús. Tú no tienes que hacer nada, es completamente gratuita. Pero en el versículo dice que dejaron a Dios y pasaron a cavar cisternas. Es decir, desprecian lo que se les ofrece y los quisieron conseguir por su propio esfuerzo, un esfuerzo que no sirve absolutamente para nada. No te puedes acercar a Jesús de esta manera. El agua que consigues es un agua estancada y además la cisterna que tú vas a construir, en lo que tú bases tu salvación o tu felicidad, se va a romper, pierde el agua. Lo que es el agua para la vida normal, eso es Jesús para la vida humana. Jesús es el agua, la palabra, el Espíritu. Jesús no es un pozo a donde se va a beber de vez en cuando. El que bebe ya no necesita beber de ningún sitio más. Son muchos los que se esfuerzan. Perdonadme un segundo. Bueno, son muchos los que se esfuerzan en aparentar que todo les va bien, en lugar de buscar la forma de llenar su vacío espiritual. El Señor llama a aquellos que sí que están dispuestos a admitir su estado y anhelan el perdón de los pecados. Aquellos que se han dado cuenta de su total incapacidad para solucionar este problema por sus propios medios. A estos son los que el Señor en una ocasión los describió como pobres de espíritu y se refirió a ellos como bienaventurados, a pesar de que eran pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. No es casualidad que sea la primera bienaventuranza. Si en esta primera bienaventuranza, si no se cumple, no tienen cabida el resto de ellas. Ser pobre de espíritu es cuando reconocemos que no podemos por nosotros mismos, que no somos nada, que necesitamos ayuda. Cuando nos despojamos de todo, es cuando el Señor puede trabajar en nosotros. Hay una invitación a todos los que tienen sed. Hay que ir a la fuente y beber. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión o en ninguna iglesia, en ningún lugar, sino únicamente en una persona, en Jesús. Y desgraciadamente esto se confunde con mucha frecuencia, porque algunos creen que ir a la iglesia es lo mismo que ir a Cristo, pero no lo es. Tú puedes ir a la iglesia y cumplir con todos sus ritos, pero eso no significa que has entregado la vida a Jesús. El Señor espera que el hombre ponga su fe en Él, pero el hombre duda de que algo tan sencillo pueda ser eficaz. Por eso es que el hombre se siente más seguro en una religión donde él tenga que hacer algo. No sirve para nada, pero eso les hace sentirse mejor. Pero como dijo el Señor, la salvación es gratuita, por gracia, no por obras, no por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Él ya ha hecho por ti. Todos los auténticos creyentes tienen el Espíritu Santo, pero es un hecho de que no todos disfrutan de esa plenitud. La perdemos porque no estamos dispuestos a morir y dejar el yo, a negarnos a nosotros mismos y a someternos a la voluntad de Dios.
Solo cuando dejamos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y actos sean dominados por la influencia del Espíritu Santo, podemos disfrutar de su plenitud. La Escritura nos dice que es posible apagarlo e incluso contristarlo. Personas que han recibido el Espíritu Santo y que luego vuelven al mundo de donde Dios les sacó. Por lo tanto, si buscamos la plenitud del Espíritu, como nos dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, se demuestra con nuestra obediencia. Salvo casos puntuales, el Señor no nos va a obligar a obedecerle. La obediencia debe de brotar en nosotros como una consecuencia de nuestro amor al Señor. Quizá en este momento debamos detenernos para hacer una reflexión personal, ¿no? ¿Hemos bebido de esta agua? ¿Sabemos lo que es estar satisfechos? ¿Estamos comunicando a otros lo que hemos recibido del Señor? Los que están llenos del Espíritu Santo son aquellos que han saciado su sed en el agua que ofrece Jesús. Y si tú estás hoy aquí y no has bebido y has rechazado hasta el día de hoy la invitación que te ofrece Jesús, medita, solo piénsalo. ¿Estás feliz? ¿Sí? ¿Pero cuánto tiempo durará? ¿En qué está basada tu felicidad? ¿En que las cosas ahora te van bien? ¿Y qué ocurrirá cuando no te vayan tan bien? ¿Y cuando venga la aflicción? Como a veces hemos dicho, entonces cuando venga, ¿qué hacemos? Abrimos el cajón y sacamos a Dios del cajón para que nos quite y nos libre. Y cuando lo haga lo volvemos a encerrar y ya nos acordaremos de él otro día. Lógicamente eso no es tener la plenitud del Espíritu Santo, ni eso es vivir a Dios. ¿Sientes la llamada del Señor y te resistes? Pues piensa que no se puede estar coqueteando con algo tan serio. Jesús te ofrece la verdadera felicidad para siempre. Ve y bebe y experimenta la realidad de sentir que tienes un dueño que llegó a morir por ti y que ha preparado morada junto a Él para siempre, para que estés a su lado. Nosotros éramos antes personas buenísimas, listas como nadie, perfectas, pero dentro de nuestra soberbia y de este orgullo teníamos sed. E hicimos un alto en el camino, acercándonos al pozo donde estaba Jesús, aceptando el agua que Dios nos ofrecía. Isaías 50, versículo 5, el Señor me llamó y no fui rebelde ni me volví atrás. Y en consecuencia empezamos una lucha diaria contra nuestro orgullo, una lucha que durará hasta el día que partamos con el Señor, hasta el día que crucemos nuestro río Jordán. Descubrimos que no éramos ni tan listos ni tan buenos, pero ahora en Cristo somos mucho más de lo que antes podíamos soñar, porque el Espíritu Santo nos va perfeccionando. Dios desea una intimidad con nosotros que es más real que cualquier otra relación en la vida. Con Dios podrás ser todo aquello que quieras ser, porque Él hace en nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Jesús un día fue a Galilea y dijo que le era necesario pasar por Samaria, un lugar que los judíos evitaban. ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? ¿Era importante? Lo era. Jesús tenía una cita con una persona porque había un alma que clamaba a Dios y deseaba saciar su sed, que hacía preguntas y necesitaba respuestas. Era una samaritana que, ajena a todo, iba por agua como todos los días. Jesús la esperaba para ofrecerle el agua con la que llenaría ese vacío. ¿Os acordáis de lo que he dicho antes, que decían los sacerdotes en el templo cuando pedían agua? Con gozo sacaremos el agua del pozo de la salvación. Y el Señor ahí estaba, en el pozo. Señor, no tienes con qué sacar el agua viva. Jesús es ese pozo de donde puedes beber esa agua viva. Y hoy el Señor te espera a ti junto al pozo. Haz como la mujer samaritana. Acércate a ella y dile, como dijo ella, Señor, dame de esa agua. Pues vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos tenido para abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque un día viniste, Señor, a nuestro encuentro y nos ofreciste, Señor, beber de esa agua viva que solamente tú posees, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos enseña, anima y reprende para llevarnos a una vida, Señor, dedicada a ti, Señor. Estamos, Señor, de manera provisional en esta vida, Señor, y en este cuerpo, y sabemos que llegará el día en el que viviremos eternamente contigo, Señor.
Ansiamos el momento de nuestra reunión contigo, Señor. Pues Padre, recibe la honra y la gloria, Señor, de tu pueblo aquí reunido esta mañana, Señor, porque solamente tú la mereces. En el nombre del Señor. Amén.